Hoy tenemos en el observatorio a Jesús de Garay, que tengo además el privilegio de trabajar con él desde hace bastante tiempo. Él es mi director de tesis y tenía además yo interés en presentarlo a él por el honor, ¿no? Yo creo que él es la persona que me ha fascinado por la filosofía medieval y yo creo que quizás esa es la mayor virtud que puedo haber visto en él, ¿no? Esa fascinación y ese interés en una época que es para mucha gente tan insignificante y aburrida, pero que es al final maravillosa y estoy deseando ver lo que nos va a traer hoy. Yo le he leído, he tenido la suerte de leer a Jesús de Garay, él tiene muchísimos artículos, tiene varios libros y lo he escuchado muchísimas veces en ponencias en la Universidad de Sevilla. Y yo creo que con esto podemos pasar directamente a la presentación. Te voy a dejar como unos 40 minutos y después el resto lo dejamos en preguntas y comentarios que se quieran dejar. Y nada, te abro paso. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Me da un poco de vergüenza lo que voy a contar, porque tú me lo has oído y lo hemos hablado miles de veces. Emilio también me lo ha oído, Dani también. O sea que algunos de vosotros, lo básico, por lo menos, de lo que voy a explicar, creo que lo conocéis. Pero otros quizá no. Y en cualquier caso es un universo, el del politeísmo, el del neoplatonismo y el de Proclo en particular, que no es muy conocido a pesar, creo yo, de su importancia. Su importancia en cuanto a los efectos, es decir, a los efectos que ha tenido en la tradición filosófica y religiosa. Bien, hace poco, por ejemplo, se ha publicado, lo cual dice mucho, hace poco, quiere decir hace un par de años, el texto principal de Proclo, que es Los elementos de teología, lo publicó Trota, una edición de García Valverde. Hace también muy poco, y no completo, se ha publicado un primer volumen, aproximadamente la tercera parte de la teología platónica, en Losada. Bien, con esto quiero decir que dos de las obras claves de Proclo, una se ha publicado hace 2 años, en castellano me refiero, claro, y la otra está a medias, simplemente, ¿no? Y del resto de las cosas, pues está el comentario al Crátilo y alguna cosita más suelta, ¿no? En definitiva, es un autor del que se conservan muchísimos escritos, que en inglés en particular, en francés, en italiano, hay bastante publicado, bastante traducido, pero que no tiene el reconocimiento, creo yo, que debería. Bueno, pero entrando en materia. Vamos a ver, politeísmo, el título que he dado es Politeísmo, Neoplatonismo en Proclo, ¿no? Entonces, politeísmo es un término obviamente muy vago que no dice mucho. Muchas religiones se pueden considerar politeístas, pero el interés, igual que el término, por ejemplo, paganismo, el interés es la comparación, el contraste, la polémica con el cristianismo. Es decir, a partir del siglo IV-V después de Cristo, todo un conjunto de prácticas o de creencias ajenas al cristianismo eran ya consideradas politeístas, consideradas paganas. Bueno, los términos griegos usados son diversos, pero en cualquier caso es como un cajón desastre donde se meten muchísimas creencias y prácticas distintas del cristianismo. Con respecto al neoplatonismo, que es el otro concepto que he puesto en el título,
sucede algo parecido. El neoplatonismo tiene unos rasgos claros que están por primera vez expuestos en Plotino, en las Eneadas, pero más allá de la propuesta de Plotino, tiene muchas variaciones, y si nos ceñimos a la cuestión religiosa, hay, por ejemplo, neoplatonismo en muchos autores cristianos, neoplatonismo o medio platonismo o un platonismo muy cercano a las tesis de Plotino, pero en cualquier caso hay muchos autores cristianos a partir del siglo II, III, que comparten muchas de las doctrinas típicamente neoplatónicas. Autores cristianos como Orígenes, como Mario Victorino, como el propio San Agustín, quizá el que menos, pero en fin, también, Boecio, Hesíodo Dionisio, Scott Eriúgena más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el neoplatonismo tiene un impacto grande en ambientes cristianos, entre escritores cristianos, y también, quizá esto es lo que me interesa hoy destacar, tiene también importancia el neoplatonismo como armazón filosófico para fundamentar el politeísmo griego tradicional, por decirlo así de manera un poco vaga, ¿no? Dentro del neoplatonismo, permitidme que diga pagano, ¿vale? O politeísta, dentro de ese neoplatonismo pagano, generalmente escrito en griego, en lengua griega, hay también variaciones, es decir, la manera de entender la religión entre los neoplatónicos paganos es diversa, vamos a dejarlo ahí. Hay sobre todo dos grandes líneas dentro de este neoplatonismo politeísta. Una es la que podríamos caracterizar como la de Plotino o Porfirio, y la otra, la que se inicia con Jámblico, que es la que va a tener más continuidad, que es la de Proclo, para entenderlo. Son dos maneras de entender la religión en este contexto del neoplatonismo politeísta, dos maneras de entender la religión diferentes. Por dar una visión general, ya desde ahora, la de Plotino o Porfirio es una manera de entender la religión muy ligada a la filosofía. Es decir, es entender de alguna manera la salvación religiosa, diríamos, entender la salvación como un camino de progreso filosófico, donde la filosofía hace como de vía dominante, vía privilegiada. El politeísmo en Plotino, por ejemplo, si uno lee las Eneadas, el politeísmo no está muy marcado, no es algo central. Lo central ahí es la figura del uno, un Dios primero. Y si acaso otras divinidades como sería la inteligencia o como sería el alma. Pero no hay ese politeísmo que, por ejemplo, sí se observa en Jámblico o en Proclo, que es el autor del que voy a hablar más, ¿no? En Proclo es una exposición detalladísima, muy minuciosa de todas las divinidades tradicionales griegas, incluidas ahí no solo las que aparecen, por ejemplo, en Homero o Hesíodo, sino también las que aparecen en las distintas versiones órficas o en los árboles caldeos o en otras tradiciones, ¿vale? Es decir, así como en Plotino el politeísmo está muy poco marcado y el protagonismo lo lleva el uno,
un Dios primero, origen de todas las cosas. En Proclo, manteniendo este protagonismo del uno, de ese Dios primero, el politeísmo está muy desarrollado y además con un ánimo de fundamentarlo. Es decir, de que toda esa variedad, toda esa proliferación e interrelación de divinidades esté fundamentada también filosóficamente, ¿vale? Es decir, por lo tanto, hay dos versiones del politeísmo dentro del neoplatonismo. La de Plotino, podríamos decir, de un lado, y la de Proclo por el otro. También hay otra distinción, otra diferencia entre estas dos maneras de entender la religión en Plotino y en Proclo. Ya digo que hay más autores, pero por simplificar me refiero a ellos dos, como dos modelos, ¿no?, de entender la religión en el neoplatonismo. Repito, por una parte Plotino, por otra parte Proclo. Porque en Plotino hay una convicción matizada, que se puede precisar mejor, pero hay una convicción en Plotino de que Dios, de que el uno, ese Dios primero, está dentro de mí y por lo tanto lo más profundo de mí, del yo, o sea, lo que yo soy, en último término, es ese uno en sí, es ese Dios. Es decir, hay una connaturalidad, hay una continuidad entre yo y Dios dentro de mí. Y eso obviamente tiene consecuencias religiosas. En Proclo, y antes ya desde Jámblico, en Proclo hay una tesis deliberadamente polémica, contrapuesta a la manera de hablar de Plotino, y es la tesis, la formulo como la dice él. Proclo dice: el alma ha descendido completamente. Es en la última proposición de los elementos de teología, la 211. El alma ha descendido completamente. Con eso, Proclo lo que explica es que el alma ha roto, por decirlo así, amarras. Es decir, hay una ruptura entre ese uno primero, ese uno en sí, ese Dios primero, y el alma de cada uno de nosotros, o sea, el yo. El yo, lo que somos cada uno de nosotros, está a una distancia infinita, a una distancia infranqueable con respecto al uno en sí, con respecto al Dios primero. Esto lo que significa es yo no tengo acceso directo a Dios, a ese Dios primero, sino que tengo que realizar toda una serie de acciones, toda una serie de por decirlo así, de rituales, de ceremonias, de oraciones, una teurgia, es la palabra, una serie de acciones sagradas que me permitan, de alguna manera, acercarme a la divinidad. Es decir, en Plotino el acceso al Dios primero, al uno, es posible y además el camino es la filosofía. En Proclo ese acceso está cerrado, pero es posible
de alguna manera vislumbrar, acercarse, aproximarse a la unión con ese Dios primero por medio de acciones sagradas, por medio de lo que, por ejemplo, en el mundo cristiano llamamos liturgia, es decir, acciones, ritos, oraciones, sacrificios, diríamos, que permiten ese acceso. Por eso, vuelvo atrás, cuando hablo de politeísmo, estoy hablando de algo muy genérico, que para entendernos es todo ese conjunto de religiones que se contraponen al cristianismo, y cuando hablo de neoplatonismo, me estoy refiriendo a también una manera de hacer filosofía que surge principalmente con Plotino, allá por el siglo III, y que en términos religiosos presenta posiciones distintas. Sobre todo dos corrientes muy distintas, una la encarnada por Plotino y la otra la característica de Proclo. Bien, ¿y por qué Proclo? Vamos a justificar muy rápidamente por qué Proclo. Proclo es un autor del que se conservan muchísimos escritos en comparación con todo lo que hay escrito en filosofía en lengua griega y en religión. Es alguien que trata de sistematizar y recoger todo el conjunto de filosofías anteriores y también todo el conjunto de religiones, por decirlo así, que él considera relevantes. En realidad, Proclo atiende sobre todo a la tradición de Homero, Hesíodo, por una parte, a la tradición órfica y a la de los oráculos caldeos. No solo, pero fundamentalmente estas tres. En ese sentido, tiene valor Proclo porque nos transmite textos incluso originales de muchas de estas religiones o de autores, por ejemplo, digo yo, de los presocráticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Proclo era una persona devota, una persona religiosa. También conservamos de él himnos y oraciones y en la biografía que hizo un discípulo suyo, Marino, él relata también muchas de las devociones particulares que tenía Proclo. Es decir, estamos en un autor que ve la religión no como algo objeto de estudio teórico, sin más, como una curiosidad filosófica o cultural, etcétera, sino como algo con lo que él se compromete. Pero rápidamente, una persona religiosa. Él, por lo demás, ya digo, tenía mucho interés por todas las religiones y comparte una convicción muy común en ese contexto de los filósofos neoplatónicos. Comparte una convicción que es el acuerdo, la concordia, la armonía entre todas las religiones y todas las filosofías. Es decir, él, y eso lo fundamenta filosóficamente de distintas maneras, él está convencido de que todas las filosofías, todas las religiones, por muy diferentes que parezcan, no hacen más que presentar aspectos distintos, facetas distintas, de una misma verdad religiosa, filosófica. Esto es algo que recuperarán autores, sobre todo en el Renacimiento, algunos seguro que los conocéis, como Giovanni Pico de la Mirandola, o Marsilio Ficino, o Agostino Esteuco, bueno, todo un conjunto de autores del siglo XV y XVI en Occidente
o bueno, en Bizancio, ¿no? Por ejemplo, Platón, ¿no? En el siglo XV, son autores que recuperan o reivindican este planteamiento de acuerdo, de armonía entre todas las religiones. Estos autores que he citado en el último momento del siglo XV y XVI son cristianos. Bueno, Platón es un caso aparte, pero son autores cristianos que desde el cristianismo mantienen la misma tesis. Hay un acuerdo general entre todas las religiones, entre todas las filosofías, que simplemente lo que hacen es presentar aspectos distintos de la misma verdad. Bien, hay un interés, ya digo, particular de Proclo por muchos motivos. Otro es su... no su polémica, la presentación de una doctrina filosófica religiosa alternativa al cristianismo. Es decir, Proclo vive ya en una época en la que el cristianismo está asentado, se ha convertido en la religión oficial del imperio, imperio en el que el paganismo, así entre comillas, paganismo, está perseguido, prohibido en muchos casos ya, y él siente la responsabilidad de mostrar la superioridad, digámoslo así, de la religión griega tradicional contra el cristianismo. Él no tiene grandes declaraciones explícitas contra el cristianismo, pero digamos, hay muchas observaciones que se ve que el antagonista es el cristianismo. Es decir, hay muchas, diría yo, tesis, doctrinas religiosas y filosóficas en Proclo que tienen como que son como respuesta a las propuestas cristianas. Evidentemente no es el único, hay otros muchos autores y otros antes ya, como Celso, como el propio Porfirio, como Juliano, como después Damascio, por ejemplo, también, otros muchos que plantean también esta polémica con la religión cristiana, pero Proclo tiene interés, me parece a mí, también desde este punto de vista. Es una paradoja porque los textos de Proclo van a servir como fundamentación del cristianismo muy poco tiempo después. Es decir, Proclo es reformulado en términos cristianos pocos años después de fallecer. Fallece en el 485, pues en el año ya 530, aparecen los textos de Eusebi Dionisio. Los textos de Eusebi Dionisio, un autor anónimo, como sabréis, pasan por tener por autor a San Dionisio, Areopagita, el discípulo de San Pablo en Atenas, y van a gozar de un inmenso prestigio como expresión filosófica del cristianismo. Lo cual ya digo que es paradójico porque Proclo, que es un autor que lo que pretende es fundamentar el politeísmo tradicional griego contra el cristianismo, va a convertirse en el autor de referencia, o sus textos al menos. Sus textos van a pasar a ser las doctrinas filosóficas más relevantes, o unas de las más relevantes para la fundamentación filosófica del cristianismo durante al menos la Edad Media.
Bien, todo esto, por una parte que he dicho hasta ahora, es una introducción, pero algo más que una introducción, porque me parece que es importante el situar el planteamiento religioso de Proclo, el momento en el que vive y, por decirlo así, en qué medida está polemizando o está haciendo una propuesta religiosa distinta a la del cristianismo o, diríamos, y en qué medida está tratando de sintetizar, de unificar otro conjunto de religiones previas a él, ¿no? En los 20 minutos, 25 que creo que tengo por delante, voy a hablar de 3 o 4 cosas simplemente, ¿no? Una, me referiré a ese Dios primero, al uno en sí, del que ya he dicho algo y porque probablemente además muchas de las ideas básicas son conocidas por todos. En segundo lugar, señalaré cómo ese uno en sí se manifiesta en todas las cosas y en particular se manifiesta en toda la naturaleza material y por supuesto en cada uno de nosotros. Después me referiré a las divinidades concretas, bueno, o a la manera de entender ese politeísmo en particular, esa pluralidad de dioses en Plotino, a las énadas. Y finalmente haré algunas consideraciones sobre la teurgia, sobre la manera concreta de vincularse, de vincularse con la divinidad, es decir, de vivir la religión tal como lo plantea Proclo. En primer lugar, entonces, diré algo sobre el uno, que creo que es una cuestión muy conocida por todos, ¿no? Ya digo que en el neoplatonismo, en su planteamiento religioso, hay un Dios primero que es caracterizado normalmente como el uno, que es trascendente, absolutamente trascendente, es decir, que está más allá de toda nuestra capacidad humana y en particular más allá de nuestra capacidad racional, lingüística, es decir, es inexpresable. Por lo tanto, ese uno lo que caracteriza es una teología negativa, es decir, no podemos saber nada de cómo es ese Dios primero, y el único camino, o el camino privilegiado, diríamos, es la negación, es decir, todo lo que no es. Es negar todo lo que es el mundo, todo lo que encontramos en el mundo, todo lo que somos nosotros, y sumando negaciones, digamos, podemos llegar a vislumbrar algo acerca de ese uno. Hay un malentendido típico con el planteamiento religioso del neoplatonismo, que es vincularlo con la mística, con los místicos en general, diríamos, ¿no? Con la mística de sus distintas tradiciones religiosas. Es decir, Proclo evidentemente no era un místico, ni Jámblico tampoco, ni los autores neoplatónicos del siglo VI como Simplicio, como Damascio, Limpiodoro, cualquiera de ellos era místico. O un Scoto-Diúgena entre los latinos en el siglo IX, bueno, no encaja para nada esa idea del misticismo religioso, como diría yo, de los ojos en blanco, ¿no? Del arrobamiento místico con la tradición neoplatónica que habla de este uno inefable, inexpresable, ¿vale? Lo que se está subrayando en esta tradición es que hay una distancia, ya digo, infranqueable
Y lo que se está subrayando es que nuestra vinculación religiosa, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con ese Dios primero, es una vinculación que se realiza principalmente con el deseo, con un deseo principalmente inconsciente. Es decir, inconsciencia, deseo, y por lo tanto algo que escapa al control de la conciencia, al control, diríamos, del método, de la racionalidad. Es un deseo inconsciente de unidad, dicho rápidamente. Bien, en segundo lugar, decía, este Dios primero se manifiesta en todas las cosas. Todas las cosas significa que todo es uno, de alguna manera, en cierta manera todo es uno, y nosotros, cada uno de nosotros, también somos uno. Hay un uno en mí, lo más hondo de mí es la unidad, una unidad que no es Dios mismo, es el uno en el alma, es la flor del alma, todo esto son expresiones de Proclo, ¿no? El uno en mí, el uno en nosotros, el uno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es ese uno en mí que desea alcanzar una unidad completa con todas las cosas, como diría yo, como el dinamismo, ¿no?, que mueve todo afán religioso. Esa búsqueda de relacionar todo con todo, de buscar la unidad de todas las cosas, esto vale también con un sentido religioso típico de este neoplatonismo de Proclo, que es ese afán de unificar todas las cosas. Es un deseo de divinizar el mundo. Es decir, esa búsqueda de unidad, ese deseo de unidad, implica un deseo de conocer y de implicarse en la unidad de todas las cosas, es decir, de conocer la relación de todo con todo. Y en esa misma medida nos divinizamos y divinizamos el mundo. Todo esto tiene una parte muy filosófica en la que no quiero entrar, y es racionalista. Es decir, en esa búsqueda de unificar y de relacionar todo con todo, la filosofía lo que posibilita es encontrar las razones necesarias, las causas, los porqués. Unas cosas se relacionan con las otras. En esa medida, la razón ejerce un papel central en todo este planteamiento. Yo digo que todo esto tiene un aspecto muy filosófico, que es la búsqueda de racionalidad en todo lo real. ¿Hasta dónde llega la razón? Hay un momento en que la razón no llega más allá, pero llega mucho, digámoslo así, ¿no? Es decir, todo este mundo neoplatónico, religioso, es un mundo donde todo está en continuidad. Hay como se ha dicho, una cadena del ser. Hay una continuidad, una jerarquía, desde lo más alto a lo más bajo, donde todo está escalonado. Todo esto tiene consecuencias también en el mundo material, consecuencias religiosas. Es decir, todo está encadenado con todo, todo está relacionado con todo.
Por lo tanto, todo el mundo material, todas las piedras, todas las plantas, todos los animales, las estrellas, el aire, el agua, etcétera, nuestro cuerpo, todo lo material está relacionado con todo el universo y por lo tanto también con todos los dioses y con este uno primero. Esta frase tan repetida de Heráclito de que hay dioses en todas partes, bien, pues esto justamente es lo que trata de fundamentar toda esta doctrina de Proclo. Ahí lo divino está en todas partes, ya digo, y en particular en todo el mundo material. Bien, hay una manera, entro ya en ese tercer punto al que me refería antes, de los dioses, en plural. Hay una manera de hablar de esos dioses que es, en Proclo, que es hablar de las énadas. Énadas, como suena, cuando se suele escribir, se escribe con H, énadas. Bien, es un neologismo del maestro de Proclo, de Siriano, quizá de Jámblico antes. Es la manera típica de Proclo de referirse a la pluralidad de los dioses, las énadas. Y dedica una parte, un número importante de proposiciones de los elementos de teología justamente a caracterizar la figura de estos dioses, de estas énadas. Las énadas son unidades, son manifestaciones, es como la pluralidad de manifestaciones de ese uno primero. Hay un Dios primero, que es ese uno en sí, pero los dioses lo que son manifestaciones plurales de esa unidad. Son distintas formas de unidad. Y estas énadas, estos dioses, representan, cada uno de ellos, un modo propio, digámoslo así, de ser uno, un modo propio de unidad. Vamos a ver, por decirlo en términos de las divinidades griegas tradicionales, ¿no? Pues Ares es una manera de significar la unidad de la guerra o de la fuerza bélica, etcétera, o Afrodita de la unidad del amor, o Zeus o Atenea, la unidad de la sabiduría, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de los dioses representa una forma de unidad. Y de cada uno de ellos está encadenado, diríamos, toda una serie, todo un orden de realidades, desde lo más alto, desde ese Dios primero, desde cada uno de estos dioses en particular, hasta lo más material, es decir, hasta cada mineral, cada planta, cada fenómeno, cada suceso del mundo físico, cada uno de nosotros está vinculado a un orden, a una serie de un dios en particular, o de unos dioses en particular. Es como si viésemos el universo que tiene origen en ese uno en sí, en un punto inicial, pero del que surgen como cadenas diferentes, y cada una de ellas tiene como eslabones todo lo real, pero cada una de ellas con una marca, con una distinción, con una diferencia, una peculiaridad particular, propia. Bien, el detalle de todos estos dioses es largo, yo creo que no vale la pena aquí detallarlo. Sí puedo enunciarlo, ¿vale? Si queréis luego, si a alguien le interesa, lo comentamos más despacio, ¿no?
él habla a partir de ese Dios primero de unos dioses inteligibles, después que se dividen en tríadas, 3 tríadas, es decir, bueno, luego unos dioses inteligibles, intelectivos, después de ellos también divididos en tríadas, después los dioses intelectivos, después los dioses hipercósmicos, después los dioses, los dioses encósmicos, y después toda una serie de almas divinas, de almas superiores, de seres superiores, los ángeles, los héroes, los demonios, las almas separadas, bueno, etc. Es decir, es todo un universo de dioses, de divinidades y de seres superiores a los seres humanos. Los seres humanos somos caracterizados como almas parciales, ¿no? Bueno, hay todo un conjunto toda una jerarquía, todo un panteón, diríamos, de seres jerarquizados, donde unos dependen de los otros y que están estructurados, están ordenados, como decía hace un momento, en series. Es decir, de unos dioses más altos dependen los otros, y así hasta el mundo material al que pertenecemos. Bien, todos estos dioses se definen sobre todo por un rasgo, que es por su capacidad activa, por su capacidad de generar, de engendrar, de producir. Es decir, la característica propia de un dios para Proclo es engendrar, la generosidad, podríamos decir, ¿no? El término que él usa es pronoia, es providencia, traducimos en español, que pierde la fuerza, ¿no? Porque pronoia es lo anterior a la inteligencia. O sea, antes, un dios, antes de pensar, engendra. Lo primero que hace un dios es engendrar, es generar, es producir. Esto que os sonará, ¿no? Del bien, que es difusivo de por sí, ¿no? Que se dice después entre los medievales, ¿no? Latinos. Lo propio de un dios es generar y después entender, pero primero engendrar. Por eso lo propio de un dios es lo que está antes del entender. Bien, y lo último a lo que quería referirme, 3-4 minutos y abrimos ya el espacio, ¿no? Para preguntas, dialogar, hablar, discutir, lo que sea, ¿no? Lo último a lo que me quería referir es los símbolos, el carácter simbólico que tiene todo este planteamiento. Vamos a ver. Si nos situamos en la vida humana, en la existencia humana, lo que nos encontramos es inmersos en el mundo físico, es decir, en un mundo rodeado de plantas, de animales, de minerales, el mundo físico en el que estamos, ¿vale? Con un cuerpo, etcétera, etcétera. Lo que la religión, tal como se vive así desde la existencia humana de cada uno de nosotros, según Proclo, pasa en primer lugar por reconocer que todo en el mundo que nos rodea es divino.
Es decir, está marcado, está tiene inscrita una determinación, una marca, una señal de ese Dios primero, del uno, y de unos dioses en particular. Es decir, hay en todo lo que nos rodea una marca, una señal que está más allá de la razón, o sea, que no es inteligible. Y está puesta ahí por los dioses. Son marcas de luz, dice Proclo, que es como los dioses se manifiestan en el mundo. Entonces, es preciso, dice Proclo, descubrir, reconocer esas marcas, esas señales divinas que tienen todas las cosas que nos rodean. Empezando, por supuesto, esa señal de lo divino que está en nosotros, que está en mí. Ese uno en mí, ese uno en nosotros, ese uno del alma. Pero no solo eso, sino también reconocer lo divino que hay en todas las cosas. Todo esto, como veis, tiene mucho de naturalismo, tiene mucho de darle un carácter divino a la naturaleza, al mundo físico. El mundo físico es divino. Tiene mucho, y así ha sido interpretado por más de un autor, esto tiene mucho de panteísmo, de ver todo lo divino en el mundo. No es panteísmo propiamente, pero ese carácter de ver dioses en todas partes, en todo lo que nos rodea, es típico, ¿no?, de este planteamiento. Bueno, y ahí cobra fuerza la figura del teurgo. El teurgo es el sacerdote, si queréis, ¿no? El que es capaz, ¿no? El que tiene unos conocimientos y con naturalidad, el que tiene, diríamos en términos más estrictos, ¿no?, tiene unas virtudes teúrgicas, ha adquirido un nivel de virtud de que le capacitan para eso. Pero el teurgo es el que es capaz, por encima, más allá de lo que hacemos los demás, el que es capaz de reconocer todas esas señales divinas que hay en todas las cosas. Y en esa misma medida, el que es capaz de vincular todo con todo, hasta el punto, podríamos decir, de descubrir las propiedades divinas que hay, por ejemplo, en un mineral, o en una planta, o en un suceso determinado, o en unas palabras, en unos nombres, en unos conjuros, diríamos, también, determinados. Es decir, el teurgo es el que es capaz de realizar unas acciones sagradas, capaces de transformar el mundo, transformar la vida particular de cada uno o de toda una sociedad, gracias a que reconoce la simpatia, ¿no?, la interrelación, la concatenación de todas las cosas entre sí y, sobre todo, la concatenación de todas las cosas con los dioses. En la medida en que el teurgo nos enseña y nos dice cómo vincular y actuar de tal manera que todo lo que nos rodea esté encadenado, comprometido, vinculado con el poder de los dioses, en esa misma medida nuestra vida se transforma, etcétera, etcétera, y es, digamos, lo que podríamos llamar la experiencia religiosa, o como queramos llamarlo, ¿vale?
Bueno, termino ya aquí. Han quedado muchas cosas solamente mencionadas, de pasada, etcétera. Pero, bien, dejo abierto el asunto y amplío en la medida que sea capaz, ¿no? O discutimos lo que os parezca, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y quedo a lo que preguntéis. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo de la ponencia. Las personas que quieran comentar algo pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta y entonces la puede ver Jesús también para contestarla. ¿Cómo veo, perdón un segundo, en el chat, cómo miro el chat? En la, Arriba, en el me lateral, parece, ¿no? sí, en el lateral tiene que salirme como mensajitos. Vale. De todas formas, Alejandro, si no, pues Ya, le lees tú la gracias. pregunta. Y ya. ¿Lo estás viendo? Sí, ya lo veo, Vale, pues Emilio, tú has puesto ahí que tienes preguntas, así que adelante. Sí, pues nada, muchas gracias. La verdad que cada vez que te oigo es como un movimiento en helicóptero. Vamos dando vueltas a una serie de cosas, pero cada vez con más profundidad. Hoy me ha resultado fascinante, ¿no? Hay dos cosas que yo te quería comentar y tú eliges el territorio al que quieres introducirte. Uno es que yo no había caído lo tardío que es Proclo. Es decir, Proclo es un hombre que está escribiendo imbuido en un ambiente de edictos, de concilios, de un cristianismo plenamente establecido que además persigue una cierta heterodoxia. Y sin embargo, este hombre parece que va completamente flotando al margen de todo aquello. No hay ninguna alusión a ese cristianismo, ¿no? Y la segunda cosa que te quería comentar es que hoy he visto con mucha claridad, cuando hablabas de las énadas, que yo he trabajado un poco la fusión de Proclo y Plotino en Alfarabi, pero nunca la he visto. O sea, hay un libro de Adamson en el que habla del Proclus Arabus, Plotinus Arabus, pero en realidad es absurdo. Aquí Alfarabi no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Alfarabi es casi un mecanicista, no tiene nada que ver con todas estas cuestiones trascendentales. Sin embargo, lo que has hablado hoy de las énadas y lo que has hablado hoy de prácticamente el uno en mí que planteabas antes, eso es pensamiento indoiranio completamente. Me da pena que no esté por aquí Antón Pacheco, que seguramente tendría algo que aportar, pero es que hay pensadores iraníes protochiíes, es decir, lo que después será el chiismo, que plantean que hay unas hipóstasis divinas y que al fin y al cabo el imán pues participa de esa esencia de Dios igual que otras tantas cosas en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, vamos a ver. Lo primero, claro, Proclo no tiene, decía, referencias agresivas, polémicas contra el cristianismo. Sí, él, por ejemplo, protestó formalmente cuando retiraron la estatua de Atenea del Partenón. Y él tuvo que exiliarse, se lo obligaron a exiliarse durante más de un año fuera de Atenas. Es decir, él sí era alguien que defendía claramente la tradición religiosa tradicional frente al cristianismo. Y él, de hecho, cuentan, bueno, hay discípulos suyos que él esperaba que el cristianismo fuera flor de un día, que fuera una religión que en poco tiempo pasaría a la historia porque no tenía fundamentación filosófica sólida, ni tradiciones fuertes, ni nada por el estilo, ¿no? También él sabía que se la jugaba, como de hecho sucedió. Es decir, muy poco después, casi 50 años después de su muerte, cierran la Academia de Atenas, donde él era el hombre clave, ¿no? Es decir, y ahí sí, por ejemplo, hubo discípulos suyos, Damascio en particular, que sí habla de manera
muy polémica contra el cristianismo y parte digamos, de la responsabilidad de que se cierre la Academia de Atenas procede de ahí, de que adoptan una actitud beligerante, ¿no?, contra la situación, ¿no?, de prohibición de toda esta tradición religiosa. Lo que ha dicho de Al-Farabi, yo he encontrado en Al-Farabi en particular, bueno, Adamson también, etcétera, ¿no?, pero hay un punto donde sí creo que la relación es muy directa, no en el politeísmo propiamente, ¿no?, que ahí tienes tu razón, ¿no?, con el chiismo, etcétera, ahí sí se ve mejor, ¿no?, pero que es el papel de la imaginación. Es decir, todo en Al-Farabi por ejemplo, la ciudad ideal aparece muy bien, aparece en el libro de las letras, bueno, en otros lugares, ¿no?, en la opción de la felicidad. Hay muchos lugares, ¿no?, de Al-Farabi donde la imaginación juega un papel central, y todo el tratamiento de la imaginación que hace tiene muchas similitudes con el de Proclo, con el tratamiento de Proclo. Por lo siguiente, vamos a ver, la tesis de Proclo es: los dioses aparecen, se manifiestan según el modo propio de aquel al que se manifiestan. Es decir, en una piedra, un dios se manifiesta de manera distinta a cómo se manifiesta al ser humano, por ejemplo. O ese dios en una planta o en un animal determinado, etcétera, se manifiesta de manera distinta. Bien. En el hombre se manifiesta principalmente en su imaginación. Es decir, hay un término muy central en esta cuestión de la imaginación en Proclo, que es la proyección, probalo en griego, ¿no?, probolé. Es decir, los dioses se manifiestan proyectándose en nuestra imaginación. Y al proyectarse en nuestra imaginación, adquieren forma, adquieren figura, adquieren un lugar, adquieren un tiempo. Es decir, aparecen con una forma determinada para que nosotros lo podamos conocer. Entonces, los dioses se manifiestan como quieren, pero siempre de acuerdo con el modo propio de aquel al que se manifiestan. Entonces, todo eso en Al-Farabi, entiendo yo, en Avicena también, ¿no?, en Al-Farabi está muy presente. Esa tesis de que Dios, Alá, se manifiesta a los sabios, sí, pero se manifiesta en la imaginación. Se manifiesta de modo imaginativo, ¿no?, de tal manera que el profeta puede conocer toda la verdad, todo digamos, lo que es importante para la salvación de modo imaginativo, aunque carezca de la sabiduría del filósofo, del gran sabio, del científico, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese aspecto, en mi opinión, en Al-Farabi depende de manera importante, creo yo, no sé si habría que ver, pero desde luego, desde el punto de vista argumentativo y de formulación, las similitudes son enormes con lo planteado por Proclo. Claro, el cierre ese de la Academia de Atenas sí provoca que muchos neoplatónicos van a ir a la zona oriental, muy específicamente al actual Irán. Y yo creo que ahí hay una conexión con lo que todo esto puede acabar generando el sentido de la hipóstasis divina que hay en el chiismo, ¿no? Sí, son pocos años, porque ahí va Simplicio, va Damascio, van 4, pero con la esperanza de que allí van a tener libertad para filosofar, pero pronto
se decepcionan y además hay un pacto entre Bizancio y Persia y vuelven, ¿no? La duda es Simplicio. La duda es Simplicio si no permanece allí en territorio fronterizo, en la zona de Harrán, y puede, digamos, por supuesto, conocer más con detalle toda esta tradición persa, pero los escritos que se supone que Simplicio trabajó en el mejor de los casos, allí en esa zona fronteriza, son más bien sus comentarios a Aristóteles, es decir, textos muy filosóficos y poco vinculados con esta otra versión de las Énadas. No es Simplicio un autor en el que este tratamiento religioso esté particularmente presente, ¿no? Sino más bien el tratamiento filosófico de comentador de Aristóteles. Si, por ejemplo, cuando has mencionado lo que era la definición de la filosofía, ya has mencionado precisamente ahora todo este camino de reconocimiento de la divinidad en nosotros, ¿se puede realmente hacer una asociación de la tarea última del filosofar, por decirlo así, como el fin último del filosofar, si se puede asociar a la idea de reconocer lo divino en las cosas? O si eso son dos cosas diferentes, no se puede asociar ese concepto de... ese no es el concepto de filosofía que ellos tenían, o ese no era la idea de finalidad en la filosofía que ellos tenían. Tal como lo has dicho, es como lo plantea Plotino o el propio Porfirio. Es decir, la filosofía es un camino religioso, es religión, en el sentido en que por medio del razonamiento, del esfuerzo filosófico, vamos encontrando la unidad que buscamos, la unidad que está en nosotros, dentro de mí, y en último término, a quien encuentro es a Dios. Y en esa medida encuentro la salvación, es decir, todo lo que pueda haber de culpa, o todo lo que pueda haber de mal, o todo lo que pueda haber de pecado, no sé, por utilizar terminología religiosa, ¿no? Todo lo que pueda encontrar de falta, etcétera, en mí, gracias a la sabiduría, gracias al conocimiento filosófico, alcanzo la salvación. Pero eso es un planteamiento que presupone, de Plotino o de Porfirio, o de Amelio, o de otros, ¿no? Ese planteamiento que presupone que tenemos acceso, en último término, o sea, que Dios permanece, ese Dios primero, ese uno primero, está siempre accesible dentro de mí. A partir de Jámblico, en Proclo, por ejemplo, eso ya no cabe. Es decir, la filosofía tiene un tope, que es alcanzar la unidad en términos de inteligibilidad. Es decir, alcanzar la unidad de todas las cosas en la medida en que la unidad es un concepto que podemos pensar. Pero en Proclo, en Damascio, por ejemplo, tal como lo plantea Damascio, ¿no? Que es más claro, Damascio es casi el discípulo inmediato de Proclo, que vive los primeros 30 años del siglo VI. Damascio dice,
criticando un poco, objetando a Proclo. Dice, es que de ese Dios primero no tenemos nombre, y si decimos que es el uno, o si decimos algo de él simplemente, ese Dios no es el primero, porque el lenguaje, aunque yo diga que es lo absoluto o que es lo absolutamente trascendente, no vale, porque estoy integrándolo en el lenguaje. Y si lo integro en el lenguaje, lo relaciono con lo demás. Y es lo absolutamente ajeno a cualquier relación. Ese Dios primero. Con todo esto lo que quiero decir es, la filosofía no llega más allá, no llega a eso. Y entonces hay que recurrir a la teurgia, hay que recurrir, digamos, a la religión en términos de acciones, de ritos, de palabras, de ceremonias, de rezos. Es decir, la teurgia es lo que permite salvar el hiato entre la filosofía y los dioses. La divinidad, si se quiere, primera, pero los dioses en general. Es decir, por eso decía antes que esas señales que los dioses ponen en nosotros, esas marcas, eso que hace que los dioses estén en todas partes, en todas las cosas, esas marcas son ininteligibles, son inaccesibles para el filósofo. O sea, hay en todo esto un elemento, como decía Dodds, ¿no?, de irracionalidad, pero irracionalidad en el sentido, diríamos, positivo. Al menos estos autores como Proclo lo quieren plantear en términos muy positivos. Es decir, la razón tiene unos límites, la filosofía tiene unos límites y hay que recurrir a la religión, a la teurgia, tal como la entiende Proclo, para salvar ese hiato, esa distancia. A mí me surge entonces otra duda que va en relación también con esto y ha sacado el tema precisamente de el descenso del alma, ¿no? Que yo creo que es una cosa, es un tema muy fascinante. Y la otra cosa que tenía en la cabeza es el tema de la naturaleza, porque tú has mencionado antes, por ejemplo, cómo la naturaleza se concibe de esta manera, por decirlo así, casi panteísta, ¿no? Donde hay divinidad en todas las cosas, pero después, por otro lado, tienes el problema del descenso, ¿no? Cuando hablamos del descenso, yo entiendo, veo un poco que, claro, este lugar, por decirlo así, el mundo físico natural, es de un rango inferior y precisamente porque hay un hiato, precisamente porque hay una diferencia entre una cosa y entre un mundo y otro, por decirlo así, necesitamos de estas cosas como por ejemplo la teurgia, ¿no? Y entonces no sé si quería, tú que sabes y hemos hablado de esto, si hay escritos donde se diga, donde se hable, se trate explícitamente el tema de la naturaleza, por decirlo así, o del mundo en general, ¿no? No hace falta que hablemos de naturaleza en sí. Pero en relación a esto, por decirlo así, su valor ontológico, como quien dice, ¿no? Dentro de todo este marco de pensamiento. Sí, vamos a ver. Te respondo, pero no sé si acierto con lo que me preguntas. Vamos a ver, el texto o los textos donde Proclo habla de la naturaleza, del mundo físico, lo principal es su comentario al Timeo. Bien, ese yo te diría que es ¿cuál es el texto clave? Bueno, que son 1000 páginas, para entenderlo, ¿no? Casi 2000 páginas. Es un comentario al Timeo de Platón, pero donde trata de mostrar el orden del mundo natural. Si se quiere, también el comentario de los elementos de Euclides es mostrar ese carácter matemático, ese orden matemático que hay en el mundo natural. Pero en cualquier caso,
hay muchos textos, no solo estos. Yo te diría que estos dos son los principales donde trata de esto. Luego hay un texto precioso que tuvo mucho éxito además y mucho éxito, tuvo una recepción amplia en el siglo XV y XVI, que es el de Sacrificis, o sea, sobre la actividad teúrgica, que es un texto breve de un par de páginas, pero donde todas estas ideas las expresa Proclo en términos, ¿cómo diría yo? Como de receta para una buena vida, receta teúrgica. Es decir, vamos a ver, hay que acudir al teurgo, viene a decir, que es quien conoce la relación de todas las cosas con todas las cosas, quien conoce las propiedades divinas que hay en los minerales, en las plantas, en todas las cosas que nos rodean, que conoce también cómo ayudarnos a descubrir lo divino que hay en nosotros, y esos teurgos, esos sacerdotes, diríamos, son claves para la vida religiosa. Ellos te dirán qué rezos tienes que dirigir a los dioses, en qué momentos, en qué épocas del año, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, filosóficamente hablando, cómo tienes que avanzar. Pero sobre todo, ese texto es un texto, yo te diría, que habla de eso, de las plantas, de las flores, de los minerales concretos, de amuletos, de conjuros, etcétera, etcétera, que suena un poco a magia, porque es lo que podríamos decir que es, pero con varias afirmaciones como muy centrales filosóficamente hablando, pero donde se trata de fundamentar toda esta relación de la naturaleza, del mundo físico, con la divinidad. No sé si te referías a esto, la pregunta iba por otro lado. No, o sea, yo creo que la pregunta en parte está contestada, o sea que yo me doy por satisfecho con la pregunta. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Yo creo que es el momento de, si alguien quiere decir algo, puede ponerlo en el chat o puede activar la cámara directamente. Y si no, pues yo creo que podemos dar la sesión por concluida. Muy bien. ¿Está? El que quiera hablar, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, profesor. Y nos emplazamos al próximo viernes a las 11:30 con Rafael Ruiz, de la Universidad Complutense. Así que nada, que paséis una muy buena semana y nos vemos pronto. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta ahora. Adiós, adiós.